Este tema nos lo trae Voz Populi y nos cuenta: la AIREF avisa, las medidas improvisadas del gobierno costarán 12.900 millones al Estado. Lo del otro día, cuando se puso en plan rey mago Pedro Sánchez. Las diferentes medidas que se han ido adoptando elevarán el déficit en 9 décimas, pero se compensa parcialmente con el aumento del PIB nominal y la mejor evolución de la recaudación. Unos 12.900 millones de euros es lo que costarán al Estado las diferentes medidas anunciadas hasta ahora por el gobierno para hacer frente a la inflación y la crisis provocada por la guerra en Ucrania, y también por el propio, claro, es la AIREF, que es del Estado, por el propio gobierno. Pero bueno, según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha criticado la improvisación del Ejecutivo, bueno, se ha criticado, me da la impresión que seguirá siendo autoridad de responsabilidad fiscal, pero me da la impresión que independiente no mucho más tiempo. Le va a pasar lo que al INE. Complicando la evaluación de estas medidas, pese a que desde Bruselas se nos están pidiendo prudencia por los altos niveles de endeudamiento. Algunas medidas elevan el gasto público, como la bonificación de los carburantes, las ayudas a sectores electrointensivos, el cheque de 200 euros, la subida del 15% de las pensiones no contributivas, las mejoras en el ingreso mínimo vital o la beca complementaria de 100 euros mensuales para estudiantes, o la bonificación del 100% a los abonos de cercanías y media distancia de Renfe y del 30% para los del resto de transporte urbano. Lo que os contaba aquí el otro día, que había abierto la chequera. Estas medidas temporales, algunas anunciadas en abril y prorrogadas hasta diciembre, y otras incorporadas entre junio y julio con la misma fecha prevista de finalización, tendrán un coste de 8.727 millones en 2022, según la AIREF. La más costosa será la polémica subvención de los carburantes, que costará 4.540 millones de euros, y de hecho el organismo independiente calcula que tendrá un impacto adicional de 584 millones en 2023, elevando el coste total de la medida a 5.124 millones de euros contra deuda. Porque es que no es que tengan el dinero metido en una caja, es que lo tienen que pedir prestado. A esto se suman, por ejemplo, los 540 millones presupuestados para el cheque de familias de bajos ingresos, o los 221 millones que costarán los bonos de transporte metropolitano, de cercanías y regular por carretera. También incorpora en su cálculo los 1.200 millones que recibió el Ministerio de Inclusión para la acogida de refugiados ucranianos. Asimismo, la AIREF cuantifica el coste de algunas de las últimas medidas anunciadas por el presidente del gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación celebrado esta semana, como el suplemento a los estudiantes becados, 400 millones, o la bonificación del 100% de los bonos de cercanías y media distancia, con un coste extra de 20 millones. Sin embargo, todavía no ha estimado el impacto en términos de contabilidad nacional de los dos nuevos impuestos a la banca y las energéticas, que aún están por definir. Pero está por ver que todavía les pongan el impuesto. Por otro lado, las rebajas fiscales a la electricidad, que están vigentes desde junio de 2021 y se han ido prorrogando y ampliando en estos meses, disminuyen los ingresos de las arcas públicas 3.500 millones. Bueno, esto lo compensan con la inflación sobradamente, y aparte de disminuir los ingresos de las arcas públicas nunca está mal, porque así tienen menos dinero para gastar en sus cosas, quiero decir. Al igual que ocurre con los gastos, estas medidas tienen una vocación temporal, si bien parte de sus efectos se traslada a 2023. La AIREF critica la improvisación. Tras cuantificar el impacto de todas estas medidas, la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, criticó la improvisación del gobierno, que en su opinión dificulta su valoración. Fue en la presentación del informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2022 de las administraciones públicas, que también revisó a la baja el crecimiento del PIB previsto para este año hasta el 4,2%. Y se alza la inflación media hasta el 7,8%. O le ponen un... Bueno, acaban con lo de vincular las pensiones al IPC, o lo del año que viene va a ser... No quiero ni pensarlo, vamos. Cada día se adoptan nuevas medidas que, por cierto, es difícil valorar su suficiencia o no para de alguna forma corregir la situación que se está viviendo. Comentó la presidenta: cuando uno adopta medidas tendríamos que conocer cuáles son los objetivos que se persiguen para poder valorar cuál es la eficacia de estas medidas, cosa que sería necesario también a la hora de decidir si se toman más medidas o se prorrogan las existentes. ¿Cómo te llamas? A ver, Cristina Herrero. A ver, Cristina, te lo explico, no hace falta que lo lances la pregunta al aire, seguramente lo sepas porque eres muy lista, que por algo eres presidenta de la AIREF. A ver, Cristina, tu pregunta. Cada día se toman nuevas medidas, que por cierto es difícil, ¿vale? Tendríamos que conocer cuáles son los objetivos. Coño, salir reelegido no es otro, no hay ningún objetivo más que ese. Cristina Herrero, que parece mentira. Oye, que seguramente lo sepas, pero claro, no lo puedes decir. Lo entiendo. La presidenta de la AIREF recordó también que se nos está pidiendo prudencia porque tenemos un nivel de deuda alto, pues altísimo.
y más alto que va a ser. Y evaluar el impacto y la eficacia de las medidas adoptadas hasta ahora y la situación macroeconómica requiere que no haya lugar a la improvisación, que cada día no se conozcan datos o medidas aisladas y puntuales sin que forme parte de una visión de conjunto. Mucho está pidiendo esta buena mujer, visión de conjunto. Bueno, esto lo está diciendo la AIREF, para que veáis que me voy a una institución oficial, ¿no? Es decir, que esto no es... no estoy diciendo, no, esto lo ha dicho pues una asociación de no sé qué, ni siquiera la patronal, lo está diciendo el propio Estado. Una agencia que, por cierto, tuvieron que ponerla en la última crisis y que no ha servido absolutamente para nada. Esto de la AIREF, ¿qué queréis que os diga? Esa es la verdad. En su momento, cuando se creó, creo que fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, esto fue en 2012, si mal no recuerdo, la idea era que no volviesen a gastar sin medida. Da igual, no importa. Al final, el que tiene el BOE lo utiliza para las cosas propias del BOE, es decir, para regar a los afines y castigar a los que no lo son. En el caso de Pedro Sánchez ahora mismo, pues tiene un problema añadido con la premura electoral. Sabe que, bueno, que le quedan ya cada vez menos meses sobre todo para las municipales y las regionales, y claro, no puede andar haciendo el tonto. Sabe perfectamente que todo lo que gaste ahora no lo va a poder gastar después, porque probablemente lo aventen del poder dentro de un año y medio. Así que, en fin, y si puede conseguir a través de gasto el año que viene ser reelegido, por una carambola, qué sé yo, que al final Vox y el Partido Popular no llegan a 176 y se quedan en 175 y consiguen concitar un super pacto entre todos los partidos contra, bueno, el famoso cordón sanitario, vamos. Bueno, pues en ese caso pues daría por bienvenido este gasto, porque le tendríamos otros 4 años y esto ya sería, pues no os quiero decir lo que podría ser otros 4 años de Pedro Sánchez, pero en fin, lo más probable, según las encuestas, como os contaba aquí hace unos días, es que no sea así, que al final pues el año que viene haya un cambio de gobierno y les queda poco, así que están aprovechando todo lo que pueden. Ahora, en esto hay también, diría que hasta un poco de mala sombra, porque el que venga se va a encontrar una herencia envenenada, ¿no? Lo siguiente, envenenadísima. Lo que va a tener que hacer frente, ya sea Feijóo o cualquier otro, vamos, entiendo que será Feijóo, pero bueno, como dice aquí, Antonio mola porque es muy guapo, efectivamente. Pero bueno, nada que no supiésemos, pero esta vez, insisto, y esto es importante, lo confirma la AIREF. Y lo sorprendente es que sea la propia AIREF la que le diga, caray, estas cosas que no sean tan improvisadas, al menos avisadnos, ya. Pero de lo que se trataba era precisamente de improvisarlas sobre la marcha. Tened en cuenta que después de las elecciones de Andalucía había mucho pesimismo dentro del PSOE, que se veían incluso antes fuera del poder, y esto les ha ayudado, bueno, pues de una manera u otra a recuperar el aliento y recuperar el optimismo. Pero bueno, lo que diga la AIREF les va a importar, pues es un pimiento, os lo digo ya, no hay más. Ya les importa un pimiento lo que dice el Banco de España, les importa un pimiento lo que dice Funcas, les importa un pimiento todo lo que dice el FMI. Al final es este caballero y su propio proyecto personal y el de sus socios de aquí, bueno, su socia principal, que la tenemos aquí.